Para poder conectar las ideas y poder desarrollar esta clase, necesitamos simplemente tratar de poner nuestra mente en conexión con lo que estamos diciendo. Estamos hablando del sacrificio de Cristo y estamos diciendo que la pregunta básica o la más importante de todas es esta: ¿por quién murió Cristo? Para poder contestar esa pregunta necesitamos en primer lugar ver el contexto en el que la doctrina de la expiación se encuentra, porque no es algo solitario o simplemente separado del resto de la Biblia, sino que hay doctrinas importantes que están alrededor de esa para poder entenderla. En segundo lugar, nosotros miramos la naturaleza de la expiación. Y lo que quisimos decir con eso es que la expiación tiene un carácter sustitutorio y también que tiene una satisfacción que es penal y que completamente el Señor satisfizo de manera sustitutoria el pecado por aquellos por quienes Él murió. Pero en esta lección nosotros tenemos que preguntarnos lo siguiente. Escuchen por favor todos con muchísima atención. ¿Qué fue lo que Cristo consiguió a través de la expiación? ¿Qué fue lo que consiguió? Si tú le haces esa pregunta a un evangélico promedio, la respuesta que vas a obtener es, bueno, Él hizo posible la salvación. Todo aquel que cree puede ser salvo. Él, a través de su muerte, bueno, pero ¿consiguió algo o no consiguió nada? Bueno, sí consiguió, pero ¿y cuánto salvó el día que murió? No, es que eso depende de si las personas creen. Él hizo todo, pero no sé qué consiguió. Cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva bíblica, nosotros encontramos que hay por lo menos tres cosas que el Señor Jesucristo consiguió el día que Él murió en la cruz, pagando por los pecados. No cosas que hizo posible, cosas que consiguió. ¿Y cuáles son esas tres cosas? Son las que vamos a analizar en esta clase. En primer lugar, Él consiguió redención. En segundo lugar, Él consiguió hacer también propiciación. Y en tercer lugar, Él consiguió hacer reconciliación. Y vamos a analizar cada una de esas doctrinas para poder entenderlas en conexión con esto tan importante. En primer lugar, redención. Miremos el concepto bíblico de redención. ¿Cómo aparece o cuál es la idea de la palabra redención, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? El concepto general es este. Redención significa libertad a través del pago de un precio o el pago de un rescate. Redención significa libertad a través del pago de un precio o de un rescate. En el Antiguo Testamento, las referencias que tenemos es en el tiempo de la ley, el cómo el Señor estableció ciertas leyes a través de las cuales se podían hacer redención por ciertas cosas. Por ejemplo, miren lo que tenemos aquí en nuestro apunte como primer ejemplo. Levítico 25, 47 al 54. Por el tiempo no lo vamos a poder leer, pero aquí está explicado lo que dice ese pasaje. Rescate. En este pasaje están las reglas que se asocian con el año de jubileo. El año de jubileo fue una provisión misericordiosa de Dios en ayuda de los pobres y ocurría cada 50 años. Cada 50 años, todos los esclavos varones hebreos que por su pobreza estuvieron obligados a venderse ellos mismos a la esclavitud, a un extranjero que vivía en Israel, en el año de jubileo tenían que ser puestos en libertad. Así que cada 50 años todo esclavo varón hebreo tenía que ser puesto en libertad de sus amos extranjeros que vivían en la tierra hebrea. La ley de Dios permitía que fueran rescatados o libertados por un pariente. También podía ser libre si de alguna manera podía redimirse él mismo. Es decir, un pariente podía comprarlo a su dueño y él quedaba libre. O si él tenía el dinero después de ahorrar o lo que sea, él mismo podía comprarse para quedar libre. ¿Qué involucraba esta redención de la cual habla? Involucraba el pago de un precio con el cual se compraba la libertad. Y el precio se determinaba según los años que faltaban para el año de jubileo. ¿Qué significa redimir según este pasaje?
El familiar del esclavo pagaba un precio para comprar la libertad de su familiar, y cuando se pagaba este precio, el esclavo no era potencialmente libre, él quedaba libre, era rescatado y puesto en libertad, era totalmente libre, era redimido. Aquí significa libertad por el pago de un precio o un rescate. La redención no significa solamente la puesta en libertad de la esclavitud, sino libertad por el pago de un precio. Redención tampoco es solamente el pago de un precio, sino libertad por el pago de un precio. No había libertad para el esclavo israelita sin el pago de un precio, y no había ningún pago de precio sin que el esclavo quedara libre. Desde que se pagaba el dinero, la libertad era el resultado. ¿Están viendo por dónde va esto o no? El sacrificio que se hacía o el pago que se hacía no compraba la posibilidad de libertar a ese hombre. Si se hacía el pago, ¿cuál era el resultado? Libre. Estaba pagando el precio por su libertad. Ahora, este es el concepto de la palabra redención en el Antiguo Testamento. Ahora, eso nos lleva, y vamos a saltarnos un poquito, al concepto de la palabra redención en el Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere? En el tiempo de Cristo, Israel no era un estado independiente como en el Antiguo Testamento. Era parte del Imperio Romano y su cultura había sido afectada por la cultura griega. Por eso, el Nuevo Testamento fue escrito en griego en vez de hebreo. Vimos que en el Antiguo Testamento el significado de redención es básicamente libertad adquirida por el pago de un precio. ¿Cuál era el concepto de redención en el mundo greco-romano? Era exactamente el mismo. Es muy famoso cuando uno ve la cultura greco-romana, los famosos mercados de esclavos. Uno iba y pagaba el precio por alguien y literalmente compraba la vida de esa persona. Él venía a ser ahora tu esclavo. En un sentido, él quedaba libre de su esclavitud. Y tú lo redimías y lo comprabas, podías ponerlo en tu posesión o darle la libertad. Pero el punto es este, lo que tú pagabas, el rescate que tú pagabas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, siempre daba como resultado libertad. No supuesta libertad, no posible libertad, no la posibilidad de ser libre. Libertad. Cuando nosotros hablamos de Cristo, nosotros tenemos que pensar de Cristo enfocado en este concepto. La Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio redentor. Es redención lo que Él hizo a través de su sangre. Por lo tanto, si nosotros tomamos la evidencia de lo que la palabra significa en la Biblia, nosotros no podemos decir que la muerte de Cristo fue simplemente una muerte que se hizo para hacer posible algo. No, en ninguna parte de la Biblia se entiende redención así. La redención en la Biblia es, tú pagas algo y tú obtienes algo a cambio de eso que pagaste. La pregunta es, cuando Cristo murió en la cruz, si la Biblia afirma que Él hizo redención, esta es la pregunta clave, entonces eso significa que Él creó la posibilidad de hacer salvo o libre a alguien, o Él libró a través de su sacrificio. Esa es la pregunta clave. Porque si decimos, Él hizo posible la libertad, si alguien cree, entonces se le hace posible, entonces estamos hablando de un concepto que es ajeno al concepto bíblico. Pero si afirmas el concepto bíblico, necesariamente vas a tener que afirmar que su sacrificio entonces no pudo haber sido hecho por el mundo. Porque si fuera así, entonces Él pagó el precio de la esclavitud del mundo. El mundo hoy estaría libre completamente delante de Dios. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Pero la Biblia sí enseña que Él hizo redención por su pueblo. Vamos a mirar entonces el hecho de que Cristo hizo redención por su pueblo. Miren conmigo Marcos capítulo 10, versículo 45.
Marcos 10:45. Es un texto precioso, muy conocido. ¿Estamos ahí? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y fíjense, para dar su vida, ¿en qué cosa? En rescate por muchos. Ahí está el concepto de redención, pagar un rescate, pagar algo y obtener libertad a cambio de eso. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Aquí Cristo habla de su muerte como un rescate, como el pago de un rescate, el precio pagado asegurando la libertad. Este texto nos asegura tres cosas mucho más allá de cualquier duda. En primer lugar, este texto nos afirma que la obra que Cristo vino a cumplir es una obra de rescate. Yo vine a dar mi vida en rescate. Es clara la idea de que Él vino en rescate. En segundo lugar, que el precio que Él pagó o el rescate que Él dio fue su vida. Vine a dar mi vida en rescate. Pero en tercer lugar, vemos que también el rescate es una sustitución en su naturaleza. Porque Él vino a dar su rescate, su vida en rescate por muchos. Por muchos implica la naturaleza sustitutoria. Yo en lugar de ellos. Yo pago por ellos. La palabra griega anti, que es traducida en este texto como por, significa en lugar de. El Hijo vino en rescate en lugar de muchos. Vemos en el Antiguo Testamento con relación a la redención del primogénito que los levitas fueron tomados en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. Los primogénitos fueron redimidos sustituyéndolos por los levitas. También vemos la redención con relación a los primogénitos de los animales inmundos. Ese burro tenía que ser redimido, si no su cerviz debía ser quebrada. ¿Y cómo era redimido? Se ofrecía un cordero en su lugar. Era un rescate de sustitución por el burro y el burro era puesto en libertad. Escuchen esto, qué gracia la de Dios. Al describir de una manera tan práctica, tan inmensa, la misma verdad. Este merecía morir, sea hombre, sea sacerdote o sea un animal, debía morir. Pero para que no muera, ¿qué era lo que se hacía? Se ponía un sustituto en lugar de ellos. Nosotros estamos en la posición de ese burro, inmundos y condenados, y a menos que se pagara un rescate, nosotros íbamos a permanecer así para siempre. Pero Cristo Jesús, el Cordero de Dios, se puso en lugar nuestro y dio su vida por nuestro rescate y por su sangre fuimos libertados. Hemos sido redimidos, hemos sido librados por el pago de un rescate. Romanos 3:24 dice, justificados gratuitamente por su gracia. Hemos sido librados del poder condenatorio de la ley y somos contados como justos delante de Dios por su gracia. Y esto es mediante la redención o mediante la libertad del pago de un precio que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el precio pagado? El versículo 25 dice que el precio pagado es Cristo puesto como la propiciación en su sangre. La libertad es la libertad de condenación y justificación delante de Dios. Efesios 1:7. En Cristo tenemos redención y el precio pagado fue su sangre. Y la libertad asegurada por este precio pagado es el perdón de pecados. Miren lo que dice Efesios 1:7. Quiero que todos abramos ahí rápidamente. Efesios 1:7. Dice el texto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fíjense, ¿qué fue lo que Cristo hizo por nosotros, según este texto? Redención. ¿Y cuál fue el precio que Él pagó para hacer esa redención? Su sangre. ¿Y qué fue lo que obtuvo por haber entregado su sangre en rescate de nosotros?
El perdón de pecados. Este es el concepto bíblico. No es algo que hace posible, sino algo que logra, porque se está dando un pago. Y ese pago trae como resultado el recibir lo que se está comprando. Él pagó, Él hizo redención, su sangre fue el precio. Y por dar su sangre como un precio por nosotros, lo que Él recibió a cambio fue nuestra libertad, el perdón de nuestros pecados, el quitarnos la condenación. Él no vino a hacer posible la salvación, Él la pagó de manera que la hizo, la cumplió, la logró, no como una posibilidad, sino como un hecho. Y lo que nos asegura eso es el precio que pagó. Tito 2.14, miren lo que dice Tito 2.14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué murió Cristo, según este texto? Para poder ser redimidos, para que sea posible que los hombres fuesen redimidos por algo que ellos hacen. No, Cristo murió para redimir. Se dio a sí mismo por nosotros y nos libró de toda iniquidad. Nuestro Señor compró a su pueblo con su sangre. Al ya no ser esclavos del pecado, serían su pueblo especial, un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. La redención no nada más es libertad de la esclavitud del pecado, sino que incluye libertad del dominio actual del pecado. Entonces debemos tener en cuenta estas tres cosas. La salvación fue propuesta en la eternidad, esa es la elección. La salvación fue asegurada en la historia, eso es la expiación, y la expiación redimida. Nosotros no nos convertimos en poseedores de esta expiación hasta que esa expiación es aplicada en el Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio, y esto es lo que Cristo ha asegurado. Él ha redimido a todos por quienes murió. Primera de Pedro 1:18, Pedro dice que el precio de nuestra redención no era ni oro, ni plata, ni cosas corruptibles, sino que fue algo de mucho más valor y más preciado. La preciosa sangre de Cristo fue la que nos libró de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Así que nosotros podemos ver, avanzar y avanzar en este concepto y volveríamos siempre al mismo punto. Así que yo quiero que vayamos a la implicación de esta palabra redención. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas de afirmar que Cristo hizo redención por nuestros pecados? Cristo murió para redimir a pecadores. No solo creó la oportunidad para que los hombres sean redimibles, sino que los redimió. No compró oportunidades, sino que compró libertad al pagar un precio. Cuando el rescate fue pagado en la cruz del Calvario, la libertad de todos aquellos por quienes se pagó ese rescate fue comprada y asegurada. Cristo, por su muerte, obtuvo una redención eterna. El precio del rescate ha sido pagado, libertad ha sido comprada y obtenida, libertad de la pena del pecado, libertad del dominio del pecado y libertad de la presencia del pecado para siempre. Esto fue lo que Cristo compró y aseguró cuando murió. Esta es la redención que Él obtuvo. ¿Cuáles son algunas implicaciones prácticas de esto? Debemos orar y predicar con la meta de que cada hombre y mujer pueda ser movido por el Espíritu Santo a tomar seriamente el terrible estado de la esclavitud en que por naturaleza se encuentran. 2, debemos regocijarnos por la redención eterna que Cristo ha obtenido por nosotros. Mis hermanos, ¿cuál es el primer resultado del sacrificio de Cristo? El primer resultado es redención. Él nos redimió. El concepto de redención nos enseña que no es algo que hace posible,
sino que es ir al mercado de esclavos o ir donde el dueño de ese esclavo, pagarle el precio, y cuando tú pagas el precio, lo que tú obtienes a cambio es la libertad de aquel por quien pagaste. Todos aquellos por quienes Cristo murió no van a tener que condenarse en el infierno, porque Cristo ya pagó por ellos. Pero no podemos decir esto del mundo. No podemos decirlo del mundo, porque el mundo es enemigo de Dios. Y si lo que Cristo vino a hacer fue hacer redención, entonces la redención no pudo haber sido hecha por el mundo, porque si no, el mundo también estaría libre de cualquier condenación. El segundo resultado tiene que ver con la propiciación. En primer lugar, la necesidad de entender la muerte del Señor como una propiciación. Veamos el testimonio del Nuevo Testamento. Hebreos 2, 16 al 17 utiliza esta frase: para expiar los pecados. La palabra expiar, que aquí se traduce, es la palabra griega propiciar. Cristo vino a ser Salvador y sumo sacerdote de los descendientes de Abraham, de la simiente de Abraham, su descendencia espiritual, los escogidos, los herederos según la promesa. En el versículo 17, en Hebreos 2, nos dice que Cristo debía ser semejante a sus hermanos. ¿Por qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y luego nos dice que una de las principales obras sacerdotales a favor de sus descendientes es hacer propiciación por los pecados del pueblo. Primera de Juan 2, 1 y 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo mismo, en la presencia del Padre como nuestro abogado, es la suma de la propiciación que hizo. Primera de Juan 4, 10, Juan nos dice que el amor de Dios se manifiesta en que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Romanos 3, 24 y 25 dicen que Él fue puesto como propiciación. El testimonio del Antiguo Testamento. Como dice John Murray en su libro La redención consumada y explicada, la frecuencia con la cual el concepto de propiciación aparece en conexión con el lenguaje sacrificial, el hecho de que el Antiguo Testamento aplica esta misma palabra a la obra de Jesucristo y el hecho de que el Nuevo Testamento considera el ritual bíblico como una sombra o figura de la obra de Cristo, todo esto hace que sea no solo apropiado, sino necesario que la obra de Cristo sea vista como una obra de propiciación. Ya vamos a entender esta descripción ahora que veamos la definición de la propiciación. Esta palabra se define en el Antiguo Testamento en el uso sacrificial de esta manera. La palabra hebrea, traducida al griego como propiciación, significa literalmente cubrir. Y en relación a esta cubierta hay tres cosas que se deben enfatizar. Primero, esta cubierta con referencia al pecado. Segundo, el efecto de la cobertura es limpieza y perdón. Y tercero, la persona delante de quien es cubierto el pecado es el Señor. El pecado es descrito como algo que crea una situación que hace la cobertura absolutamente necesaria. La idea básica de la palabra en el Antiguo Testamento es que el pecado debe ser cubierto delante de los ojos del Señor. Y el resultado de esta cobertura es el desvío de la ira de Dios para que no caiga directamente sobre el pecador. La propiciación desvía la ira y el desagrado que el pecador genera. Números 16, 41 al 50. Vamos a leer ese pasaje porque es muy instructivo con respecto a lo que significa o la figura de propiciar. Números capítulo 16, versículos 41 al 50. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice. 16, 41 al 50. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová.
Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y Moisés dijo a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, o propiciación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo propiciación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Fíjense la figura. ¿Cómo está Dios en este texto? Está airado por la murmuración y la rebelión del pueblo, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que pasa? Comienza una mortandad, se comienza a morir la gente. Y lo que Moisés le pide a Aarón que haga es que tome el incensario y se ponga en medio de los muertos y de los vivos, y comienza a hacer, la idea de propiciar es aplacar la ira de Dios a través de lo que estaba haciendo. En el momento en que él hace eso y la ira de Dios se aplaca, dejan de morir la gente. Esa es la idea de propiciación. Aplacar, poner algo en medio que quita la ira y el enojo que provoca lo que Dios está mirando. En el Antiguo Testamento, la tapa del arca del pacto se le llamaba propiciatorio. Y lo que se hacía era que la sangre del animal que se sacrificaba el día de la expiación se lo ponía sobre la tapa para que Dios vea la sangre y de esa manera se haga propiciación por el pueblo. Dios se aira con el pecado porque Dios es santo. Pero entonces es como que encima del pecado se cubre con un manto de algo que aplaca su ira, de manera que él ya no está enojado cuando lo ve, porque hay algo que calma su ira y su deseo de justicia. Esta palabra se usaba en el tiempo pagano también. Y era la idea, si ustedes han visto películas de la cultura griega, cuando veían que los dioses supuestamente comenzaban a poner problemas en el mar o en el cielo, ellos iban y hacían sacrificios a los dioses. ¿Por qué? Para calmarlos. La idea de eso es propiciación. Ahora, mis hermanos, piensen en esto. Apaciguar la ira, propiciar la ira, ponerse como algo que calma la ira de Dios por nosotros, es lo que la Biblia dice que Cristo hizo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y Él fue puesto como propiciación por nosotros. Escuchen bien esto. Si el sacrificio de Cristo hubiera propiciado los pecados del mundo, entonces Dios no estaría airado contra este mundo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que Dios está airado todos los días y que aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. ¿Dice eso o no? No se puede entonces decir que Cristo hizo una propiciación por el mundo, porque si lo hubiera hecho por el mundo, entonces la ira de Dios habría sido aplacada por el mundo. Pero la ira de Dios ha sido aplacada por aquellos por quienes Cristo sí hizo propiciación. Cuando Dios te ve a ti, ya no te ve con ira, porque la sangre de su Hijo calma su ira. Pero eso no es algo que está en la humanidad o en todo el universo. Eso es algo que se hizo específicamente por aquellos por quienes Él murió.
¿Cuáles son las implicaciones de la propiciación? La implicación teológica es esta. La muerte de Cristo apartó la ira de Dios. Su muerte apaciguó la ira de Dios. La muerte de Cristo aseguró que la ira de Dios no caería sobre ninguna de las personas por quienes Cristo murió. Si es verdad que aquellos por quienes Cristo murió aún están en un sentido bajo la ira de Dios hasta que sean convertidos, pero ninguno de aquellos por quienes Cristo murió sufrirán la ira de Dios porque ya Cristo ha hecho propiciación por ellos. Algunas implicaciones prácticas. Démonos cuenta cómo esta doctrina de la propiciación muestra superficialidad de muchos de los cristianos hoy en día. La muerte de Cristo no se puede entender correctamente a menos que entendamos que su muerte apartó la ira de Dios, hizo propiciación. Debemos predicar la ira de Dios, no solamente el amor de Dios. No podemos predicar solamente el amor de Dios porque este amor salvífico solo podrá ser correctamente entendido en el ambiente de la realidad de que la ira de Dios está en contra del pecador, por lo que hay una necesidad de propiciación. La propiciación no convirtió la ira de Dios en amor, sino que su amor proveyó la propiciación de su propia ira para que el eterno propósito de su amor hacia una multitud de pecadores fuera cumplida de una manera que fuese consistente de su santidad y justicia y la revelación de su ira contra el pecado. Finalmente, hay una tercera cosa que Cristo logró a través de su sacrificio, según el reporte del Nuevo Testamento, y eso es reconciliación. En primer lugar, el problema enfrentado por la reconciliación. Romanos 5:10. La reconciliación es mostrada como lo opuesto a la enemistad. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. La reconciliación se concentra en resolver el problema de la enemistad y hostilidad que existía entre Dios y el hombre por el pecado. La reconciliación es la eliminación de esa enemistad y su reemplazo con amistad. La reconciliación es similar a la propiciación, pero la reconciliación es más positiva todavía. La propiciación quita la ira divina, pero la reconciliación reemplaza esa ira por un estado ahora de amistad. La reconciliación toma un paso más adelante de la propiciación. Es la renovación de una amistad entre aquellos que eran enemigos. Es el intercambio de una relación de enemistad por una relación de paz y amistad. El problema que enfrenta la reconciliación es la hostilidad y la enemistad que existe entre el hombre y Dios. La reconciliación es la remoción o el quitar esa enemistad y el reemplazo de la enemistad por amistad. Colosenses 1:20 al 22 nos dice que esta reconciliación tiene que ver con hacer las paces, remover la enemistad reemplazándola con amistad. Tanto la propiciación como la reconciliación presupone un estado de relaciones quebradas entre Dios y el hombre, un estado de enemistad, de separación. Este estado de enemistad y separación tiene dos partes. Por un lado está la pecaminosa y no santa enemistad y hostilidad que el hombre tiene en contra de Dios. Y por el otro lado, no solamente es el hombre el que está en contra de Dios, sino que por el otro lado Dios también está en contra del hombre. La razón es que el hombre está de una manera pecaminosa y Dios está de una manera justa. El problema de la enemistad no es que Dios quiere ser amigo y el hombre no quiere. Es que Dios también se ha declarado enemigo del hombre por causa de su pecado. La causa buscada por la reconciliación. ¿Cuál fue el medio que Dios usó para reconciliarnos con Él? La respuesta es la muerte de Cristo. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, es decir, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El enfoque primario de la reconciliación.
La reconciliación obtenida por la muerte de Cristo tiene referencia a Dios y tiene referencia a la remoción de la santa separación, enemistad e ira de Dios hacia el hombre a causa de su pecado. Es la muerte de Cristo la que permite que Dios, de una manera consistente con su santidad y justicia, considere a esos pecadores por los cuales Cristo murió con favor y como amigos personales. Las referencias generales de este concepto en el Nuevo Testamento. Mateo 5, 23 al 24. Este pasaje habla de una reconciliación entre hermanos, entre creyentes. Exactamente, ¿qué significa el mandato? Reconcíliate primero con tu hermano. El hermano que está adorando a Dios recuerda que su hermano tiene algo en contra de él y es mandado a que se reconcilie con el hermano que tiene algo contra él. Ahora, ¿significa en este contexto que el adorador vaya y elimine esa enemistad que tiene en su corazón contra su hermano? ¿O significa que el adorador vaya y quite la enemistad o la causa de la enemistad que tu hermano tiene contra ti? Obviamente el mandato se refiere a reconciliar la enemistad del hermano ofendido hacia aquel que va a adorar. El pasaje no sugiere que el hermano que va a adorar tenga enemistad o malicia en su corazón. La razón por la cual es mandado a interrumpir su adoración es porque él se acuerda que su hermano tiene algo contra él, que su hermano está disgustado y en enemistad contra él, y por lo tanto el hermano que está adorando se reconcilie con su hermano. Claramente significa en este pasaje, ve a eliminar o a quitar esa enemistad que tu hermano tiene contra ti. El mandato de reconciliarse con el hermano ha sido llevado a cabo solo cuando el esfuerzo de eliminar la enemistad y la mala disposición del hermano contra ti. En este pasaje del mandato reconcíliate se enfoca no en la eliminación de la enemistad o disgusto de aquel quien es mandado a reconciliarse, sino en la eliminación de la enemistad y separación con la que se está mandando a reconciliarse. Romanos 11:15, Pablo aquí está contrastando la actitud de Dios hacia los judíos y su actitud frente a los gentiles. En este pasaje no se enfoca en un cambio de actitud de los gentiles hacia Dios, sino la eliminación de la enemistad y la separación de Dios hacia los gentiles. La manera en la que la palabra es usada en Romanos 5:10, la palabra reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, son claramente paralelas a las frases en el versículo anterior, estando ya justificados por su sangre. La reconciliación es vista como algo que fue cumplido una vez por todas en la muerte de Cristo. Esta reconciliación se refiere como algo que es recibido. La reconciliación es recibida, no es algo que ocurre dentro de nosotros, no es algo que hacemos, sino que es algo que viene a nosotros de parte de Dios. Es un regalo dado por Dios. Mis hermanos, al igual que la propiciación, la reconciliación tiene que ver con un cambio de nuestra relación con Dios por causa de lo que Cristo hizo en la cruz. Si ese sacrificio logró reconciliación, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y con quién reconcilió a Dios? ¿Con el mundo? No, con su pueblo. Por eso el sacrificio no puede ser universal, porque Dios sigue estando airado con el mundo. Pero Dios nos muestra su amor en que siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Todas esas verdades demuestran que Dios fue quien propició la amistad a través de enviar a Cristo para reconciliarnos con Él. Pero esa reconciliación no es universal. El mundo sigue estando en enemistad con Dios. El mundo aborrece a Dios. Pero los creyentes tenemos paz para con Dios. Amén. Muy bien. Vamos a parar aquí esta clase y quisiera, hermanos, que me tuvieran paciencia para tener una última en esta tarde. Pero antes de eso quiero saber si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto de la naturaleza o la esencia
de la expiación y lo que tiene que ver con el logro o el resultado de la expiación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda que quisiera compartir con nosotros? Pastor, quisiera ver si me podría aclarar, no sé si tal vez los otros hermanos tienen claro. Entendemos que con el estudio, con lo que usted nos está explicando, que la salvación ha sido para el pueblo, para sus ovejas, para su iglesia. Estamos hablando que en el Antiguo Testamento estaba el pueblo de Dios. Cuando viene Jesucristo, viene a sus ovejas y luego viene a fundar la iglesia, a ser la roca donde se funda la iglesia. La pregunta es, en el Antiguo Testamento, tomando en cuenta que el pueblo de Dios era el pueblo israelita, ¿los pueblos paganos no tuvieron oportunidad de tener salvación? Tomando en cuenta que el mandato de ir y predicar el Evangelio está para el Nuevo Testamento, para la iglesia, y no para el pueblo judío. Tal vez podemos ver que hay salvación en personas como Rahab o como Ruth, que no son No pertenecían al pueblo. Esa es mi pregunta, no sé si Sí. está claro. ¿Cómo tenemos que resolver? Eso es una excelente pregunta. ¿Cómo tenemos que resolver esa pregunta? Nosotros tenemos que pensar lo siguiente. La Biblia nos enseña que el pueblo de Dios nunca ha sido un pueblo físico o un linaje físico, sino los que tienen la fe de Abraham. La verdadera simiente de Dios es una simiente espiritual, lo cual significa que pueden haber como Rahab o como Ruth o como otras personas que no pertenecían al pueblo de Israel nacional, pero que tuvieron fe. Y al tener fe, ellos pertenecen al pueblo de Dios. No al pueblo físico necesariamente, pero sí al pueblo de Dios, que es el pueblo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de quiénes son por quienes Cristo murió, hablamos específicamente de iglesia, ovejas, linaje, son referencias al mismo grupo de personas. No es que son grupos distintos, sino que es el mismo grupo. ¿Quiénes son ese grupo? Son aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Escuchen esto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como a lo largo de toda la historia, los que vienen en la fe, los que vienen en arrepentimiento y fe, son aquellos que son parte del pueblo de Dios y fueron escogidos por Dios. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, el principio es el mismo que en el Nuevo. ¿Quiénes son los que tienen la oportunidad de ser salvos? En otras palabras, ¿quiénes son esos escogidos? En otras palabras, ¿quiénes son el pueblo de Dios? La respuesta es los que tienen la fe de Abraham, los que han puesto su confianza en la promesa que Dios hizo, que un día vendría un descendiente que destruiría las obras de Satanás. Así que, bajo esa perspectiva, el Señor ha tenido ovejas en la tierra, por decirlo así, desde el principio, y algunas ovejas estaban en otros rediles también en el Antiguo Testamento. Y el Señor las fue llamando a través de diferentes circunstancias y vinieron a la fe. Lo importante es entender esto. El pueblo de Dios es uno solo, aunque ha vivido en diferentes tiempos y todavía hay algunas de las ovejas que ni siquiera han nacido, pero todos pertenecen al mismo grupo que desde antes de la fundación del mundo están en la mente del Padre, quienes fueron escogidos, quienes fueron entregados en las manos del Hijo y quien en el tiempo oportuno el Espíritu Santo va a aplicar esa salvación. Es decir, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, si cree verdaderamente, es porque es parte del pueblo de Dios. ¿Ven lo que dije? No es que si cree se convierte en el pueblo de Dios. Si cree es porque es parte del pueblo de Dios. Porque el pueblo ya está escogido. El pueblo está en la tierra y siempre ha estado. Y lo que muestra y la rama característica de las ovejas es que las ovejas oyen su voz y le siguen. Así que el pueblo está. Lo ha estado en el Antiguo Testamento, lo ha estado en el Nuevo. Y ese pueblo es por el que Cristo vino a morir. Todo aquel que pone su confianza y su fe
en el Señor Jesús, manifiesta que es una de esas ovejas, que es parte de esa iglesia, que es parte de ese pueblo. Así que la iglesia en el Nuevo Testamento fue instituida en el sentido externo, por decirlo así, porque ahí fue donde se nos ordenó las ofrendas, el culto, el día del Señor, y en eso podemos decir, sí, el Nuevo Testamento se estableció, pero es bueno decirlo así, en el sentido como institución, en el sentido externo, porque si decimos iglesia como un sinónimo para hablar del pueblo de Dios, diciéndolo así, la iglesia siempre ha estado sobre la tierra, ¿sí o no? Pero la iglesia instituida bajo los estándares del Nuevo Testamento, eso fue en el Nuevo Testamento que se estableció. Pero iglesia, ovejas, pueblo, linaje, son palabras que describen al mismo grupo de personas, escogidos desde antes de la fundación del mundo, salvados en el sacrificio de Cristo y aplicados la salvación a través del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con los que fueron escogidos pero vivieron antes que Cristo viniera? Todos ellos fueron salvados en virtud del sacrificio que un día se iba a hacer. Fíjense, un solo pueblo, la misma manera de ser salvos, solo por la fe, y el mismo medio, y el mismo centro, y la misma base, la obra de Cristo. Amén. ¿Preguntas? Pastor, ¿en qué sentido se habla? Por ejemplo, aquí dice, voy a leer esta parte. Sí. Si es verdad que aquellos por quienes Cristo murió aún están en un sentido bajo la ira de Dios hasta que sean convertidos. Si hablamos de la unión con Cristo, citó el versículo que antes que Él naciese, dice que iba a hacerlo por su pueblo, ¿verdad? O sea, ¿en qué sentido se puede congeniar o conciliar de que nosotros hemos, desde antes de la fundación del mundo, estando unidos a Cristo, y en qué sentido podemos mirar de que aún así estamos bajo la ira de Dios? Exactamente. ¿Te acuerdas el concepto que hablamos de la conexión entre la unión con Cristo en un sentido electivo, en un sentido sustitutorio, pero al mismo tiempo la unión con Cristo en ese estado experimental y vital? Nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Cristo murió por nosotros y nuestra salvación es segura. Sin embargo, la salvación viene a ser una realidad en el tiempo y en nuestra vida cuando nosotros venimos por la fe al Señor Jesucristo. Ahora, el sacrificio de Cristo aseguró que nosotros vamos a creer, porque nosotros no nos vamos a perder. Pero hasta que eso sucede, nosotros estamos unidos en un sentido que todavía no es experimental. La verdadera unión nosotros la vivimos en el momento en que nosotros creemos. Somos unidos a Él, aunque en un sentido amplio estamos unidos a Él porque hemos sido siempre parte de su pueblo. Pero en el sentido experimental, esa es la parte clave. Es como alguien que dice, hay un error doctrinal que se llama la justificación eterna. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Si los que fueron escogidos son justificados por Dios, entonces la justificación debe ser desde el día que fuiste escogido. ¿Cuál es el error? No, espérate. Nosotros fuimos escogidos y eso hace que sea certera nuestra salvación. Y eso hace que lo que Cristo pagó lo pagara por nosotros. Pero nosotros no somos salvos hasta el día que nosotros creemos. Y eso hace que nos libremos de este error de decir, imagínate a qué conclusión llegaríamos, Enriquito. Entonces no hay que predicarlo. Entonces, ¿para qué vas a la iglesia? Si tú eres un escogido aún sin creer, porque eso ya es eterno. Ese concepto la tienen algunas iglesias evangélicas. Y uno dice, espérate, no, eso no es lo que la Biblia enseña. Tú eres escogido, pero la Biblia dice que tienes que creer. Porque por eso la división de la teología de la salvación es así. La salvación planeada, prometida, lograda, pero escucha, aplicada. Los méritos de ese sacrificio que se hizo por ti recién se hacen efectivos en ti el día que crees. La diferencia es que vas a creer si Cristo murió por ti. ¿Ves? Ese es el punto clave. Hay una distinción entre
el decreto de Dios y el plan de Dios y nuestra unión con Cristo en el concepto eterno, y también la parte experimental y práctica de cuando eso sucede en nuestras vidas. ¿Me hago entender? Entonces, en un sentido, antes de que tú creyeras en Cristo, aunque tú eras un escogido, la ira de Dios estaba sobre ti. Adán te estaba representando y estabas perdido en tus pecados y tus delitos, ¿sí o no? Pero el día que creíste, se hizo efectivo aquello que tú eres desde la eternidad y aquello que Cristo hizo por ti cuando murió. Se aplica y entonces la salvación es aplicada. Fíjate qué importancia tan grande. Dios hubiera escogido, Cristo hubiera muerto, pero si el Espíritu Santo no hace su obra, nosotros nos perderíamos. ¿Me hago entender? Porque no se aplicarían los méritos de aquel que murió por nosotros. Y entonces ese es el principio clave. El principio es aprender a ver la distinción entre la parte de decreto, la parte del misterio, porque está ahí. Es así. Estamos en Cristo, hemos sido reconciliados, pero eso sucede el día que crees. ¿Pero cómo? ¿Pero si Él lo hizo por mí? Sí. Pero eso es parte de cómo Dios lo proyectó. Pero eso sucede, eso es una realidad el día que tú crees. Tú crees no para convertirte en parte del pueblo de Dios. Tú crees porque tú eres parte del pueblo de Dios. Y los méritos que se hicieron en Cristo para ti son aplicados a ti. Y nadie, por aquellos que Cristo murió, se van a perder. Ni uno. Por eso dice el texto, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si ese pasaje está hablando del mundo, entonces su interpretación sería una locura, porque estaríamos diciendo, Cristo no va a venir para que no se pierda ninguno del mundo. Oye, pero es que mucha gente del mundo se ha perdido, entonces Cristo no viene. Sería una locura. Pero es una realidad y es fácil de entender cuando está hablando de el pueblo, de las ovejas, de la novia, de la iglesia. Una iglesia que todavía no nace quizá. Unas ovejas que todavía son inconversas hasta que se encuentren con la voz de su pastor. Pero la razón por la cual Él no ha vuelto es porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Todos aquellos por quienes Cristo murió no se van a perder. Es imposible que se pierdan. Pero no son salvos hasta el día que el Espíritu Santo aplica esa obra en el corazón de ellos. Amén. Ahí atrás una última pregunta. Solamente una duda que tengo. Hay un texto que habla que aún los escogidos serán engañados. No. Dice como que si fuera posible, aún hasta los escogidos engañarían. Lo da como una posibilidad, no como algo que va a pasar. Es imposible que eso pase. Fíjate, déjame buscarlo. Si alguien lo encuentra primero, me avisa dónde está. Aquí está, mira. Escuchen, mis hermanos. Mateo 24, versículos 22 al 24. Fíjate lo que dice. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Ves? Es una suposición, es una forma de decir que va a ser tan grande el engaño, que es tan grande que aún hasta, si fuera posible, hasta los escogidos quedarían engañados. Pero eso no es posible. ¿Ves? Es una posibilidad que la plantea mostrando la gravedad del engaño, no mostrando que los escogidos van a ser engañados. ¿Sí?
Muy bien. Última. Después de esa, $5 cada una. Pastor, bueno, tengo también una duda. ¿Cómo los hombres que vivieron antes que Cristo viniera a morir por nosotros, cómo ellos podían tener la convicción de que serían salvados? ¿O de qué manera tenían un conocimiento de Cristo? ¿O cómo podían sentir paz con Dios si aún Cristo no había venido? Muy bien. Acuérdate lo que dije hace un momento. Siempre la salvación fue a través de la misma forma, por medio de la fe, a través de la misma base que es Cristo Jesús. Ahora, los que vivieron antes de Cristo fueron salvos en virtud del sacrificio que un día se haría. Es decir, tenían puesta su mirada hacia adelante. Los que vivimos después de Cristo tenemos puesta nuestra mirada hacia atrás. Entonces, ellos fueron salvos porque el Evangelio es enseñado desde el Antiguo Testamento. Acuérdate que cuando Cristo iba con los caminantes camino a Maús, dice que comienza a mostrarles en todas las Escrituras, empezando desde la ley, todos los pasajes en los cuales hablaban de Él. Es decir, en el Antiguo Testamento está el Evangelio. ¿Y en qué consistía el Evangelio? En la promesa revelada de que vendría el Mesías y que todo aquel que confiara en Él iba a tener la herencia eterna. Fíjate que cuando uno lee Hebreos 11, dice que ellos murieron sin recibir lo que se les había prometido. Y fíjate, uno podría pensar, Abraham murió tranquilo porque él llegó a la tierra prometida y él... No. Él murió sin haber recibido la promesa, confiando y esperando la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Entonces tú dices, ¿cómo? O sea que él no estaba esperando, no. Eso él entendía que era parte de la promesa del Mesías que un día vendría. Su esperanza estaba puesta allá. Entonces, evidentemente ellos no tenían la misma información que nosotros tenemos. Por eso el Nuevo Testamento dice que aún los profetas hubieran querido vivir y ver las cosas que nosotros vemos. Nosotros entendemos quién es. Ellos tenían que andar indagando porque muchas veces ni siquiera entendían las profecías que Dios les daba. ¿De qué estoy hablando? Y tenían que indagar a ver de qué se trataba. Nosotros lo vemos ya como algo cumplido en la historia. Entonces nuestra claridad es mayor, nuestro juicio es mayor. Pero ellos, en base a la luz que recibieron de la revelación de Dios, ellos eran salvos si ponían su confianza en esa esperanza. Así que todos fueron salvos a través de Cristo, algunos en virtud del sacrificio que un día se iba a hacer y todos los demás en virtud del sacrificio que ya se hizo. ¿Sí?